Muy buenas noches, mi nombre es Luis Eduardo Sarmiento Romero y aquí en esta, este trabajo que hice acerca de esta materia de procesos cognitivos 2 hablaré acerca de la naturaleza y componentes del lenguaje y la lengua de señas en México. Son dos temas diferentes pero que van de la mano, entonces por ello la mención en el trabajo que hice en todas las deducciones a las que llegué. Rescaté primero sobre la lengua de señas en México, pero ya después también vienen varios componentes sobre la naturaleza del lenguaje que no tienen pérdida, ¿no?, de escuchar. Entonces, muy bien. El día de hoy exploraremos un tema fascinante, la naturaleza y los componentes del lenguaje, junto con una mirada especial a la lengua de señas en México, que por sus siglas es la LSM. Descubriremos cómo el lenguaje es una herramienta esencial para la comunicación humana y cómo la LSM permite a las personas sordas expresarse y comunicarse en su propio idioma. En el lenguaje, una característica definitiva de los seres humanos, es una característica definitiva que tienen los seres humanos y tiene diversos componentes que lo hacen tan complejo y versátil. Entre ellos, pues inclusive hemos hecho en otras tareas, por así decirlo, idiomas y lenguas nativas, indígenas, pero ya regresándome de inmediato, a eso me refiero con los diversos componentes, ¿no?, de su misma naturaleza. Entre ellos, uno de estos elementos es la fonología, que son los sonidos que componen el lenguaje y cómo se combinan para formar palabras. Cada idioma tiene su conjunto único de sonidos, que son los fonemas, y reglas específicas para su uso. Entre ellos, pues obviamente encontramos los acentos, las terminologías, inclusive las maneras en las que se fraccionan los adjetivos por sexo, femenino, masculino, y todo este tipo de diferencias. La morfología, las unidades mínimas de significado en el lenguaje, llamadas morfemas, que pueden ser palabras o partes de palabras que aportan significado. La sintaxis, la estructura gramatical de las oraciones y cómo las palabras se organizan para formar un discurso coherente. En este tipo de ejemplo veremos cómo las diferentes lenguas tienen reglas distintas para la formación de oraciones. La semántica, que es el significado de las palabras, frases y oraciones. Descubrimos cómo la semántica que nos permite comprender el mundo y expresar nuestras ideas con precisión. La pragmática, que es el uso del lenguaje en diferentes contextos y situaciones sociales. Incluye las reglas sociales, el tono de voz y la entonación. Veremos cómo la pragmática guía nuestras comunicaciones de manera efectiva. Ahora, retomando un poco, por ejemplo, el pasado 10 de junio fue el Día Nacional de las Lenguas de Señas Mexicana. ¿Esto qué significa? Que me di cuenta en esta investigación que, a pesar de que el lenguaje de señas sea algo mundial, se facciona inclusive entre países. En México, el origen e importancia de la LSM tiene una historia rica que se remonta a principios del siglo XIX y es crucial para identificar la cultura de la comunidad sorda en México. El reconocimiento oficial se le da en 2003. Se oficializó la LSM como una lengua de uso y enseñanza para las personas sordas en el país, lo que marcó un hito importante en el reconocimiento de su importancia y valor. Ahora me referí un poco a lo inicial con que la diversidad regional, aunque se denomina lengua de señas en México, es importante tener en cuenta que puede haber variaciones regionales entre los gestos y signos utilizados, similar a los dialectos en idiomas hablados. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido con esto. Ahora, continuando con la demostración del lenguaje de señas y su uso en México, aquí en mi material de apoyo, como lo ven, les repito, el 10 de junio fue el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, y voy a hacer un ejemplo con la palabra río. Por ejemplo, la R es como hacer esto, ¿no? Así. La I es simplemente mantener el meñique levantado, y la O, pues el signo universal de hacer un círculo. Y por ejemplo, también podemos ver cómo, para referirse al lenguaje, a días de la semana, todas se caracterizan por hacer un círculo de izquierda a derecha.
Por ejemplo, nos vemos el viernes, nada más diciendo obviamente viernes es así, viernes. Y si no, sabes que mejor el domingo, así nada más, o sea, hacia acá. Y entonces es algo muy interesante saber todo esto porque no se sabe. Yo creo que es bueno aprender aunque sea un poco de cada idioma y más algo de señas que es para pues personas que tienen esta discapacidad, ¿no? Por así decirlo. Ahora la conclusión. En resumen, el lenguaje es una herramienta poderosa que nos permite comunicarnos y comprender el mundo que nos rodea. La lengua de señas de México es un ejemplo maravilloso de cómo las personas sordas pueden comunicarse en su propio idioma y en esencia que formemos el respeto y la inclusión hacia la comunidad sorda apoyando el uso, el aprendizaje y la difusión de la misma información. Entonces, pues miren, gracias a todos por prestar atención y tratar de aprender un poco más del tema. Te agradezco mucho y hasta la próxima.